Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de Re:Zero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Re:Zero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Subaru había burlado los planes de Todd, y ahora se escondía con Jane, el hombre lagarto. Gracias a su invisibilidad eran indetectables. Arakia había bajado del edificio, saltando desde una altura de 9 metros, y comenzó a correr buscando a Subaru, pero este permanecía en el sitio inicial sin moverse. Luego Subaru tocó la herramienta de maldición y se puso a pensar en qué debería hacer. Mientras eso sucedía, Todd y Arakia merodeaban por el patio. Entonces unos guardias llegaron al lugar, ya que habían escuchado el ruido en la oficina de Gustav. ¿Quién es esta hermosa chica? ¿Por qué la oficina está destruida?, dijeron ambos respectivamente. Y al verlos Todd dijo: escúchenme bien. El gobernador Gustav ha sido asesinado por un lagarto gris y un niño de cabello negro. Subaru estaba escuchándolo y no podía creer la capacidad que tenía Todd de adaptarse. Y mientras los guardias se quedaron fríos de la impresión, Todd repitió una vez: el gobernador Gustav ha sido asesinado por un lagarto gris y un niño de cabello negro. Ahora el papel de gobernador será asumido por la general divina Arakia. Si no quieren morir, por la regla de la maldición, maten a esos chicos. De este modo Todd dio la vuelta al partido una vez más. Con un par de palabras había puesto a toda la isla en contra de Subaru. Además, Subaru no podía salir a decir que eran mentiras, porque si aparecía, sería asesinado por Arakia. Sin embargo, en ese momento algunos de los gladiadores dijeron: a ver, mátanos. Tras eso 5 de ellos se lanzaron a atacar, y en menos de un segundo todos murieron. Arakia los había asesinado usando su varita, usando agua lanzada a supervelocidad para borrar sus cabezas. Tras eso los guardias aceptaron las órdenes de Arakia y soltaron a las mabestias. Los guardias, acompañados por las mabestias, iban por la isla matando a cualquiera que se encontrasen. Uno de estos guardias, que tenía una mabestia perro, comenzó a murmurar estas palabras: sabía que ese chico era peligroso. Maldito mocoso. Estas palabras pusieron triste a Subaru, ya que él no pensaba que los guardias realmente guardaban rencor contra los gladiadores. Al final parece que los guardias odiaban a los gladiadores y solo se contenían por órdenes de Gustav. Sin embargo, también tenían miedo. Los guardias sabían que, si se activaba la maldición, ambos bandos morirían. Básicamente, a pesar de que gladiadores y guardias se odiaban, tenían un mismo enemigo en común. Estos enemigos eran Todd, Arakia y la regla de la maldición. Finalmente, Subaru entró a la enfermería buscando al viejo Nal. Sin embargo, cuando entró pudo darse cuenta que todo estaba devastado. Una mabestia rata voladora había destruido todo en el lugar y había matado al viejo Nal. Aunque esta mabestia también yacía muerta en medio de la sala. Entonces, alzando su mirada, pudo darse cuenta que Tanza estaba sobre la mabestia y la había matado. Esta pequeña niña ciervo era súper fuerte, y Subaru a veces se olvidaba de esto, por lo que se quedó un poco impresionado. Hydra y Whites también estaban junto a Tanza. Todos los miembros de su grupo se habían reunido en este lugar. Era casi un milagro que en todo este caos ninguno hubiera muerto. Entonces Tanza preguntó: Swart-sama, ¿es cierto que mató al gobernador Gustav? Imposible. Nosotros nunca haríamos algo así, respondió Subaru. Gustav fue asesinado por el emisario de la capital. Él murió a manos de Arakia y Todd. Entonces Tanza preguntó: ¿quién es Todd? Es alguien más temible que un arzobispo del pecado, respondió Subaru. El modo en que Subaru lo planteó
hizo entender a todos lo peligroso que era Todd. No uses un ejemplo tan terrible, respondió la chica ciervo. Sí, lo siento, es que me he encontrado varias veces con arzobispos, por eso sé lo peligrosos que son, respondió Subaru. ¿En serio? Bueno, como era de esperar, respondió Tanza. Subaru no sabía qué responder, pero aprovechando el silencio, Hydra dijo: Un momento, si el gobernador está muerto, la regla de la maldición ya no está activa, por eso podríamos escapar. Deberíamos bajar el puente levadizo e irnos inmediatamente de la isla. Y Jane respondió: Idiota. No tenemos la llave. Además, si vamos por el puente seremos los primeros en morir. Y Whites dijo: ¿Entonces prefieres quedarte en la isla? Si nos quedamos a pelear contra el general divino, solo encontraremos la muerte. Subaru estaba pensando en todo lo que dijeron. Escapar era buena idea. Además, Subaru tenía la gema que activaba la maldición en la mano, por lo tanto, ellos estaban a salvo de la maldición. Sin embargo, si intentaban escapar, serían emboscados en dos lugares: en la torre de control o en el puente levadizo. Entonces Jane dijo: Oye Subaru, ¿no puedes dejar de ocultarlo? Él creía que este era el mejor momento para que Subaru revele que era el hijo del emperador. De este modo podría ganarse el favor de todos los gladiadores. Pero Subaru no sabía de qué hablaba, así que respondió: Ocultar. ¿Ocultar qué exactamente? Dilo de una vez. En esta situación, ocultarlo no es el movimiento adecuado, gritó el hombre lagarto. Whites intervino para detenerlo. Y Subaru dijo: No, en serio no tengo idea de lo que hablan. Entonces Hydra dijo: Ya lo sabemos. Eres el hijo ilegítimo del emperador, ¿verdad? Y el lagarto dijo: Es verdad, todos saben de los rumores, de que el hijo ilegítimo del emperador está en algún lugar del país. El hijo del emperador tiene cabello negro y ojos negros, justo igual que Swartz. Entonces Hydra dijo: Todos pensamos que eres tú. Y Whites dijo: Te lo dije antes, ¿verdad? No me importa quién seas, te prestaré mi poder. Subaru sabía que todos ellos estaban equivocados, y estaba aturdido por toda la información que le acababan de revelar. Después de todo, eso hacía que las palabras que le dijeron antes cobraran mucha más importancia. Y Tanza dijo: Yo también lo creo. Después de todo, ya lo he visto antes al costado del emperador. Tanza había visto a Subaru al costado de Abel, por ello ahora había razonado de esta manera. Entonces Subaru hizo una pregunta. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque actualmente en el Imperio, ha nacido un ejército rebelde que va en contra del emperador. Este ejército está liderado por el hijo ilegítimo del emperador, le respondieron. Y así todo tenía sentido. La batalla que había iniciado Abel, ahora estaba en manos de Subaru. La batalla entre un emperador real y un emperador falso se había convertido en la batalla entre un emperador real contra su hijo ilegítimo. Entonces, dándose cuenta de que todo había sido planeado por Abel, Subaru dijo: Ese bastardo. Subaru había entendido que esta era la manera en la que Abel planeaba buscarlo. Entonces Tanza dijo: Swartz-sama, no tenemos mucho tiempo. Así que Subaru decidió que cumpliría con su papel, el papel que Abel le había designado. Y a partir de ahora sería el hijo del emperador. Mientras tanto, en otro lado, Todd estaba molesto ya que no quería estar en este lugar. Las cosas se estaban moviendo muy lentamente, luego de poner a toda la isla a trabajar. Todd recordaba cómo fue reasignado como el único subordinado del general divino Araquia. Todo eso pasó por una pequeña mentira que le dijo a Araquia acerca de que quería vengar a su amigo Yamal, que se había sacrificado para que escapasen. Yamal, incluso estando muerto, sigue siendo una molestia, expresó. Además,
Él tenía miedo de decirle a Araquia que eso había sido una mentira, ya que pensaba que podría morir envuelto en un mar de llamas. La verdad es que Todd solo quería terminar con esto, para poder ir a la capital a ver a su amada prometida Katia. A Todd le gustaba que las cosas salieran como estuvieron planeadas, pero también sabía que siempre podrían surgir imprevistos. Él había planeado formas de vencer a enemigos más fuertes que él, y sin embargo el enemigo que había enfrentado aquí no era algo contra lo que estuviera preparado. Después de todo, solo estaba enfrentando a un niño. Y mientras pensaba en ello comenzó a caminar por la isla, encontrándose con muchos cadáveres en el suelo. Entonces un guardia se acercó a él y le dijo: «Soldado de primera Todd, no hay necesidad de ser tan despiadados». Y este le contestó: «Claro que sí. El gobernador ha sido asesinado. Ahora mismo los gladiadores se están organizando para contraatacar». «Pero, no creo que debamos», dijo un guardia, pero Todd no lo dejó continuar. «Deja de actuar como si fueses bueno. Eres igual a ellos. Seguro eres igual que esos presos, a los que llaman gladiadores. Si estás en esta isla significa que también fuiste arrestado. Pero tienes ese uniforme, así que deberías estar agradecido. Ese uniforme es tu salvavidas». Todos los guardias eran soldados imperiales que en algún momento habían desobedecido las órdenes. Básicamente habían sido enviados aquí por haber actuado tontamente, y gracias a la maldición, habían aprendido a obedecer. Y entonces, Todd pensó: si estaba en medio de una rebelión seguramente pronto se encontraría con ese sujeto, ese molesto sujeto que siempre estaba causándole problemas. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos en un instante, por una voz diciendo: «Todd Fang». El niño que le había robado la gema se había presentado frente a él. «¿Acaso eres estúpido? ¿Por qué has venido? ¿O acaso te crees invencible con tus 4 amigos?» Todd observó a Hydra, Jaime, Tanza, White, que estaban detrás del niño. A simple vista, él podía concluir que todos eran aficionados, y los únicos que le preocupaban ligeramente eran el hombre tatuado y la chica ciervo. El hombre tatuado no tenía ninguna duda, y la chica ciervo se veía muy segura. Ambos mostraban mucha determinación en sus ojos. Entonces Subaru continuó hablando: «Todd, ríndete. Y también haz que esa mujer se detenga». «En primer lugar, ¿por qué debería hacerlo?», respondió el soldado. Entonces hizo una señal a los 2 guardias que tenía a su disposición. Uno de ellos tenía una águila gigante, el otro una rana gigante. Todd pensaba que con estos 2 podría enfrentar al grupo de Subaru fácilmente. Sin embargo, su mejor aliada Araquia no estaba presente. Esto lo molestaba. «¿Dónde estás, Araquia? ¿Por qué demoras tanto?». Finalmente miró a Subaru y le dijo: «Entonces dime, ¿por qué razón debería rendirme?». Y Subaru respondió: «Porque tengo la herramienta de la maldición en mis manos». Los guardias seguían las órdenes de Todd, solo por miedo a la maldición, así que ¿qué harían ante esta situación? A lo que Todd respondió: «Eso es una mentira». «¿Dices tener una herramienta de maldición?». En ese momento Subaru sacó la gema de su bolsillo. Y Todd dijo: «¿Qué pasa con esa sucia gema? ¿Ahora me vas a decir que puedes invocar la maldición con esa cosa? Si de verdad fuese la original, ¿por qué no has matado a estos 2 guardias?». «No lo hagas», dijo uno de los guardias. «Te lo dije, está mintiendo», respondió Todd. Sin embargo, los guardias estaban sudando, muy preocupados, como si tuvieran una razón para no dudar de las palabras de aquel niño. Como si supieran que la gema mostrada era efectivamente la que Gustav tenía antes de morir. Sin embargo, todos fueron interrumpidos por Tanza. La chica ciervo se arremangó la parte del brazo de su kimono, y entonces dijo: «Escucha atentamente, patán.
Seguramente ya has escuchado de los rumores que circulan fuera de la isla. Este caballero aquí presente es el que está en medio de la situación que sacude al imperio. Él se ha levantado para corregir el camino equivocado que ha tomado este país, y tiene derecho a ocupar el trono. El que está frente a ti es el mismísimo hijo del emperador. Es el hijo de Vincent Bolaquia, Natsuki Swartzama. Tanza tenía mucha experiencia en presentaciones ya que había trabajado para Yorn, así que la manera en la que presentó a Subaru deshizo cualquier duda que tuviesen los presentes. Ahora ustedes, servidores del imperio, bajen sus armas. En ese momento, Todd, sintiéndose superado, bajó su hacha y mató a los dos guardias, aprovechándose de que estaban con la guardia baja. Y no conforme con eso, tomó la cabeza de uno de los guardias y la lanzó hacia el grupo de Subaru. Después de eso, el águila gigante se lanzó sobre ellos, lista para comerse la cabeza de su anterior amo, y al grupo de Subaru. El siguiente capítulo inicia con la historia de Whites. Whitesfrogen nunca había creído que pudiera vivir o morir honestamente. Él nació en Glaracia, la ciudad de hierro y sangre. Era una ciudad desquiciada, donde se fabricaban todas las armas para el imperio. Él vivía haciendo lo que podía, trabajando por aquí o por allá, ya sea ayudando en las forjas de hierro, o arando el suelo. Normalmente daba la impresión de ser trabajador y antisocial, aunque por lo general todos creían que era espeluznante. Esto no le molestaba en absoluto. No pensaba en llevarse bien con nadie. Después de todo, pensaba que si había venido solo al mundo, era natural que estuviese solo cuando muriera. Esa forma indiferente de vivir hizo que algunos lo aborrecieran. Un día de tantos, surgió un rumor que decía que los materiales de la herrería que solía visitar se vendían por debajo, de manera ilegal. Básicamente alguien estaba robando mercadería. Claramente todos lo culparon. Y como no tenía a ningún socio, no tenía manera de aclarar estas mentiras. Por esta razón finalmente fue tratado como un criminal, y se le hizo un tatuaje como castigo. Al ser tratado como criminal, ya no pudo trabajar en los talleres, y por consecuencia comenzó a robar y a vender las cosas de manera ilegal. De este modo, al final terminó convirtiéndose en un verdadero criminal. Después de eso, él agrandó los tatuajes que tenía, llegando a tatuarse casi todo el cuerpo. Los tatuajes en los brazos eran la muestra de un criminal, pero los tatuajes por todo el cuerpo eran el símbolo de alguien más peligroso, alguien a quien no debían acercarse. Se había convertido en algo peor. Del antes lamentable hombre, abandonado por todos y caído en el crimen, ya no quedaba más que un simple y molesto subhumano sin nada que perder. Un día de tantos fue acusado de otro crimen que no cometió, y cuando fue a vengarse, fue capturado por los guardias de la ciudad, y finalmente fue enviado a la isla de los gladiadores. Algún día seré tratado como un ser humano normal. Ese había sido su deseo, en el pasado. Volviendo al presente. Whites lanzó a Subaru hacia Tanza, para protegerlo del águila monstruosa. Entonces, habiendo asegurado a Subaru en un solo segundo, empujó la cabeza voladora del guardia lanzándola contra el pasillo. Él entendía que el águila vendría primero tras eso. Tras eso, la bestia gladiadora destruyó parte del muro del pasillo y devoró la cabeza. Detrás de Whites, algunos fragmentos de piedras fueron lanzados por el impacto y lastimaron su espalda, pero incluso así, Whites nunca dejó de mirar a Todd. Él sabía que era peligroso, ya que Subaru nunca dejó de mirarlo. Además, había cometido un par de asesinatos sin cambiar su expresión. Todd lanzó un hachazo hacia Whites y este solo pudo cubrirse con su brazo. Sin embargo, actuando por instinto, dio un paso adelante, lo que disminuyó el impacto del hacha. Bien. Lo soporté, fueron sus palabras. Luego de eso, intentó atraparlo con su brazo sano, pero Todd desapareció. Todd había usado su otra arma para dañar el ojo de Whites, y luego de eso se fue hacia un costado, para lanzar un hachazo que decapitó a la bestia águila. Whites, ¿estás bien?
Estas palabras que venían desde el otro lado del pasillo le dieron calma. Después de todo siempre quiso ser tratado como un humano normal, y ahora en esta isla, gracias a Subaru, lo había conseguido. Entonces, presa de la falta de sangre, el hombre tatuado comenzó a desmayarse. White. Subaru lo llamaba, e intentaba ir a su lado, pero Tanza lo detenía. En ese momento, el pasillo se derrumbó aplastando a White, quien fue enterrado por los escombros. Una mabestia rana había sido la causante de tal ataque. Subaru fue testigo de cómo White caía al mismo tiempo que la rana que había destruido el techo. Él solo podía extender la mano, en impotencia, ya que no podía bajar a salvar a su amigo. Él entendió que White se había sacrificado para salvarlos a todos. Entonces Todd expresó: ¡qué suerte! Con esto nos quitamos a 2 mabestias. ¿Sabías que las mabestias se comen el cadáver del tipo que les rompió el cuerno? Todos voltearon a ver a Todd, y este continuó hablando. Cuando alguien rompe el cuerno de una mabestia, puede hacer que le obedezca. Pero parece que esto hace que la mabestia acumule resentimiento. Por eso, cuando esa persona muere, la mabestia se come su cadáver en venganza. Por cierto, tu amigo seguro era del tipo que se preocupa por los demás. Es por eso que murió. Subaru no sabía qué responder. Él recordaba que Todd mataba sin dar explicaciones. Así que, ¿por qué les estaba hablando tan casualmente? Entonces Subaru comenzó a lamentar la muerte de White, y esto lo dejó indefenso. Al ver esto, Todd comenzó a avanzar con el hacha en la mano, listo para darle fin, pero Tanza se puso en medio extendiendo sus manos. Entonces Todd dijo: «Oye, lo estás haciendo mal». Tras eso, él se agachó, tomó las piernas de la niña y la lanzó hacia el hueco creado por la mabestia rana. Si bien Tanza tenía fuerza sobrehumana, esta no podía ir contra las leyes de la gravedad, y como su cuerpo era pequeño no pudo evitar ser lanzada. En ese momento Hydra reaccionó diciendo: «Oye, él es el hijo del emperador. ¿Vas a atacarlo? ¿Acaso estás loco?». Entonces Todd lanzó un hachazo sobre Hydra, listo para destruirle la cabeza. Sin embargo, eso no pasó. Subaru empujó a Hydra, salvándolo de la muerte. Desde el principio, intentar hablar con Todd fue un error. Y su castigo fue presenciar lo que actualmente estaba sucediendo. Después de eso Todd mató al hombre lagarto. El único que quedaba era Hydra, por esta razón este dijo: «Espera, tengamos un duelo, tú contra mí. Si eres un caballero con honor, luchas solo contra mí». En ese momento, Todd lanzó un cuchillo hacia el cuello de Hydra, y entonces respondió: «No soy un caballero, soy un soldado». Y después de decir esas palabras, lo mató usando su hacha. Subaru observó el lugar donde los cadáveres de sus amigos estaban alineados, como en una escena sacada de sus pesadillas. Entonces se desplomó, mostrando ojos sin brillo. Subaru sabía que lo habían mantenido vivo hasta el final por una sola razón. Y esta razón era la mentira de que era el hijo del emperador. Entonces dijo: «Vamos, ríndete, soy el hijo del emperador». Pero Todd le respondió: «No estoy seguro de eso, pero sea verdad o no, lo que más me ha llamado la atención es tu nombre. Dijiste Natsuki Swartz. Ese nombre se parece al de un tipo que me da miedo. Y para colmo, hueles como ese tipo». Subaru recordó uno de los anteriores bucles, donde Todd había reconocido su olor. Y con algo de miedo, respondió: «¿Acaso tú sabes lo del miasma?». Por experiencias pasadas Subaru sabía que cada vez que volvía de la muerte, el miasma que rodeaba su cuerpo era más fuerte. Por ello pensó que tal vez Todd podía oler esto. Sin embargo, este le respondió: «No, no sé a qué te refieres, pero lo que yo digo es tu olor natural. Verás, tengo muy buen olfato, por eso pienso que tal vez tú tienes un hermano. Por esta razón, estaría encantado de mantenerte con vida,
para usarte de moneda de cambio con él. Todd había pensado que el Subaru adulto era el hermano mayor del Subaru encogido. Y aprovechando el malentendido, Subaru dijo: «¿Mi hermano? ¿Conoces a mi hermano?». En ese momento Todd tomó el rostro de Subaru, y dirigiéndole una mirada terriblemente fría, dijo: «Oye, ¿acaso intentaste manipularme?». Y tras decir eso, Todd clavó su arma dentro del pecho de Subaru, destruyendo las cosas importantes dentro de él. «Realmente debo disculparme, es mi culpa por bajar la guardia». Esas fueron las últimas palabras que Subaru escuchó antes de perder la conciencia. Entonces murió, y tras su regreso de la muerte, lo que pudo ver es la escena de Whites perdiendo mucha sangre. Le faltaba un brazo, y tenía una herida en el ojo. Había regresado a un punto muerto, muy malo, y ahora Whites ya no podía ser salvado. Y cuando se dio cuenta de que no podía salvarlo, el corazón de Natsuki Subaru se hizo añicos. Tanza sostuvo a Subaru para que no pudiera ir tras Whites, y en ese momento la rana gigante cayó sobre el pasillo, enterrando a Whites varios pisos por debajo del suelo. Entonces Subaru se liberó y corrió a buscar el cuerpo de Whites. Él pensaba que si lo llevaba inmediatamente a la enfermería, tal vez podría salvarse. Pero a mitad de camino fue detenido por Todd. O más bien fue detenido por su hacha, la cual le arrebató la cabeza de un solo golpe. Entonces el retorno por muerte se activó, y una vez más vio a su amigo White ser aplastado. Subaru comenzó a morir muchas veces más, moviendo el punto de guardado hasta el punto en el que Tanza fue lanzada hacia el agujero. Entonces, Subaru sacó la gema de su bolsillo, y dijo: «Si no quieres morir, quédate quieto». Al ver eso, Todd levantó las manos. Subaru entendió que nunca debió usar lo del hijo del emperador. En su lugar, si hubiera usado la maldición como amenaza, las cosas hubieran funcionado mejor. «Oye, niño, ¿sabes cómo usar esa cosa?». «Claro, supongo», dijo Subaru. «Si realmente lo supieras, no habría necesidad de ninguna amenaza», respondió Todd, y entonces pateó la mano de Subaru, mandando a volar la gema por los aires. Hydra, que estaba cerca, se quedó quieto fingiendo estar muerto, y Todd le dijo: «¿Crees que puedes engañarme?». Y entonces lanzó un hachazo sobre su brazo. Pero él solo había hecho esto para llamar su atención, entonces gritó: «Ahora llévenselo rápido». Al escuchar eso, el hombre lagarto, que había permanecido invisible hasta ahora, tomó a Subaru y se lo llevó corriendo. Todd solo alcanzó a clavar su daga en la espalda del lagarto. Entonces Hydra, que tenía un brazo lastimado, usó el otro brazo e intentó abrazar a Todd, para ganar tiempo, y gracias a todo esto, sus amigos pudieron escapar. Subaru y Jane llegaron a la orilla del lago. Una vez allí, el hombre lagarto se derrumbó en el suelo, ya que había estado corriendo con una daga en la espalda. Y presa del agotamiento, murió. Subaru sentía que los había matado. Subaru sentía que había matado a todos sus amigos. Como no había podido salvarlos, sentía que los había matado. Como tenía la autoridad del retorno por muerte, era su deber salvarlos a toda costa. Ahora mismo, ya no sabía qué más hacer, pero en medio de su desesperación, pudo escuchar la voz de alguien familiar. «Oh, ¿eres tú, Basu?». ¡Qué inesperada coincidencia! Era la voz alegre de Cecilus. «Descuida, no es necesario que voltees a verme». La mitad del rostro de Cecilus estaba oscura, ya que había estado en medio de una gran batalla. Después de todo, él había estado deteniendo al más poderoso aliado de Todd. Todo este tiempo, Cecilus había estado luchando solo contra Araquia. Y con esto, termina este resumen. Por cierto, ya solo estamos a un video de ponernos al día. He resumido varios en vivos, y espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que tengo 2 canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar.
ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.